Muchas gracias, Diana, por la presentación. Gracias también a IT Manufacturing pues, por la oportunidad de participar como ponente en la jornada de hoy, la Water Academy Spain. Y nada, pues a vuestra disposición, como ha dicho Diana, para las preguntas, que en principio serían al final de la sesión, pero si hay alguna cosa muy urgente, pues por el chat o levantando la mano, pues también podéis participar así más en directo, no hay problema. Una cosa importante, os dejo mi email para si de aquí al futuro queréis contactarme, pues sin ningún tipo de problema ahí lo tenéis y yo encantado de responderos a las dudas que tengáis en un futuro o alguna duda, no hay ningún problema. Podéis quedaros con mi email personal para lo que os haga falta. Pues no sé si habéis estado esta mañana o no en las dos sesiones y bueno, al final lo que se pretendía, entre otras cosas, es centrar un poco el problema de más grande a más pequeño, ¿no? Hay escasez de agua en Europa, en el sur de Europa específicamente, y como no podía ser de otra forma, pues en Grecia, en Italia y en España, que es donde se están desarrollando las Water Academy, ¿verdad? En la península ibérica, España y Portugal, hay escasez de agua y esto supone un problema y en concreto pues para España, pues así, eso es un problema para España. ¿En qué se refleja esta situación? Pues en las políticas, no solo las políticas públicas que realmente se hacen o que se ponen en práctica, sino en los distintos posicionamientos políticos de los partidos. Hay muchísimos grupos, no solo grupos de presión o los lobbies, ¿no?, que quieren hacer unas cosas u otras con el agua, cada uno defiende sus intereses, sino también muchos grupos científicos, como puede ser la IT Manufacturing o grupos de diálogo, como puede ser la jornada de hoy, ¿verdad? El agua siempre está reflejada en los presupuestos generales del Estado, como ahora veremos, aunque el acierto o no de que ese dinero efectivamente se lleve al agua, pues depende un poco de la situación de cada año. Como os decía, de más a menos o de más amplio a más concreto, podemos ver que podemos ir primero del nivel, el nivel mundial, que es el reconocimiento de que hay un problema a nivel medioambiental. A nivel continente, que es en este caso nuestro Europa, pues sí que se está tomando muy en serio el tema de la escasez del agua, en particular en la zona sur, pero también todos los otros temas que tienen que ver con medio ambiente, como es el European Green Deal, el Pacto Verde Europeo que ha explicado esta mañana Nazare Couto. Y luego ya tenemos que ir a nivel España, ¿vale? Vamos a ver, por centrarnos, lo más actual, y aprovecho para haceros un comentario, todo lo que veáis en la presentación, que son captura de pantalla de noticias bastante actualizadas, ¿vale?, están puestas ahí a posta para que las podáis encontrar directamente en internet, simplemente pues con los titulares que veis, y además que si no lo he hecho mal, todas tienen la referencia a la página web donde está publicado, ¿vale? Entonces, primer problema, si atendemos a cómo quiere luchar España contra la escasez de recursos hídricos, pues para eso primero hay que hacer un presupuesto, ¿no? Dentro del presupuesto que haya para agua en general, pues ahí estarán las partidas más concretas en función de los proyectos de lucha contra la escasez. Bueno, pues sabéis que en el caso de España los presupuestos generales del Estado son prorrogados desde hace 3 años y este año parece que sí que va a haber unos nuevos presupuestos. Vale, pues en función del periódico o el medio que utilicéis para informaros, las partidas que se destinan al agua parece que cambian, ¿no? Porque la interpretación no es tan sencilla de los presupuestos y a veces entre unos ministerios y otros, que además ahora hay muchos, pues queda un poco confundido el asunto de los dineros, por decirlo así, que van a los presupuestos del agua. Por ejemplo, aquí en 2 de las páginas más conocidas de tema de agua, que son iAgua y El Ágora Diario, pues en unas indican 673 millones, en otras 766 millones, e incluso en otras web, pues directamente se hablaba directamente del discurso se copiaba el discurso de la ministra, que hablaba de mucho más dinero, porque se refería también a otras cosas, más allá de lo que venía reflejado realmente en los presupuestos, ¿no? Entonces, por eso que hay que ser cauto
con lo que se va realmente a destinar al agua, porque hay que leer los presupuestos poco a poco, que son, vamos, que es un documento un poco árido. No sé si alguna vez os habéis enfrentado a él, pero son como 700 y pico páginas de información a analizar muy despacio. Vale. Los presupuestos se presentaron hace, creo que 2 semanas, si no recuerdo mal. Vale, pero un poco antes, como hace 3 o 4 semanas, se presentó el plan España Puede, que también, pues como veis ahí el subtítulo del plan España Puede, recuperación, transformación y resiliencia, ¿vale? Bueno, como sabéis, estamos en una situación, no sé si de pandemia o pospandemia o en qué momento estamos exactamente, pero vaya, que hay un compromiso por parte de la Unión Europea que también se está negociando en Europa para hacer un desembolso especial de ayudas, ya sea directa o en forma de préstamos, a los países socios. España, el gobierno de España presentó este plan, que no sé si habéis podido leer, lo podéis descargar perfectamente en la web del ministerio, y que no deja de ser una declaración de intenciones, por decirlo así, de por dónde pueden ir los tiros, de cómo se quieren invertir o gastar ese dinero que venga de la Unión Europea, ¿vale? Después de muchas líneas de acción y contenido, por decirlo así, texto, palabras, ¿vale? Al final de todo hay una pequeña tabla Excel en la última página de este documento Plan España Puede, que es la que veis ahí en el centro, ¿no? ¿Qué destacó el gobierno cuando publicó el Plan España Puede? Pues que hay más de un 30% para temas de innovación, transformación digital, etcétera, y si no recuerdo mal, hasta un 37% de inversión verde, o inversión en medio ambiente, o como lo queramos llamar, ¿verdad? Que más o menos es la suma de los puntos 1, 2 y 3, que es lo de agenda urbana y rural, lucha contra la despoblación, que ahora también está en el Ministerio de Medio Ambiente, o transición ecológica, y desarrollo de la agricultura. Punto 2, infraestructuras y ecosistemas resilientes, que hablaremos de ello porque la semana pasada hubo un foro de alto nivel específico de esto, y transición energética justa e inclusiva. Pues sumando eso, aproximadamente sale el 37% del presupuesto. ¿Qué presupuesto hay? Pues el presupuesto son 72.000 millones para el periodo 2021-2023, que en teoría son a fondo perdido, o sea, vienen desde la Unión Europea y no hay que devolverlos. Y luego habría la posibilidad de llegar hasta los 140.000 millones, o sea, otros 68.000, que esos ya serían, se supone, en forma de préstamos. O sea, eso sí que habría que devolverlos. No está claro si desde el Gobierno de España se va a pedir todo el dinero hasta los 140.000 o no, porque bueno, ha habido distintas versiones, pero vamos, que de momento se está trabajando con los 72.000 que son a fondo perdido, y para eso se ha hecho este conjunto de ideas recogidas en el Plan España, Puede. En la presentación del Plan España Puede, que fue por parte del presidente del gobierno y de varios de los ministros directamente implicados con las ideas principales, se habló de una serie de foros de alto nivel, ¿vale? Foros de alto nivel en los que se iban a dividir por materias, pues se supone que uno iba a ser de agua, otro podía ser de temas sociales, etcétera, etcétera, en el que se iba a hablar de una manera más centrada de las generalidades que venían en dicho documento. Entonces, el foro de alto nivel de infraestructuras y ecosistemas resilientes, que sería el punto 2, se celebró la semana pasada. No fue un foro abierto a todo el mundo, sino más bien un foro por invitación. Y bueno, la gente del agua no quedó especialmente contenta porque sí que se destina partidas al agua, pero se centra de forma casi, bueno, muy mayoritariamente se centra solo en depuradoras, ¿verdad? Entonces, habría muchos otros problemas, pues como sería el de la escasez hídrica que se trata en la jornada de hoy de Water Academy, pues que quedarían sin aprovechar de esos 72.000 millones de euros para meterlos ahí, ¿verdad? De los 72.000 millones, la inmensa mayoría vienen de lo que se ha denominado Fondo Next Generation, que os recomiendo buscar más información en Internet sobre el mismo.
¿vale? Iré yendo y volviendo sobre toda la documentación, que es la primera parte de mi presentación, ¿vale? Antes de llegar a los proyectos concretos. Llegados a este punto os comento. Los primeros minutos los estoy dedicando a que veáis la documentación genérica que ha ido sacando el Ministerio en los últimos meses en relación con el agua, y dentro de eso, por supuesto, también está el tema de la escasez. Y luego me iré centrando en proyectos concretos que han propuesto las empresas o que ya están hechos por las empresas, ¿vale? Y si hay alguna duda así fuerte, como os he dicho, tampoco hace falta que esperéis a la parte final, sino que podéis pararme. Bueno, pues ya os he hablado de los presupuestos generales del Estado y del plan España Puede, que luego volveremos sobre él, ¿vale? ¿Qué más documentos ha sacado genéricos el gobierno antes de la pandemia y que ya están en una fase avanzada de tramitación o ya publicados? Pues el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima para esta década, 2021-2030, o para la próxima década, perdón. El Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, que bueno, son documentos que uno es complementario del otro y que marca el futuro de por dónde van a ir los tiros de todo el tema medioambiental de España. Como comentario, sobre todo el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, que yo me lo he estudiado más, pues que se habla del agua, pero bueno, al final es un poco de efecto de quien trabaja en cada sector, siempre le gustaría que su sector estuviera más representado, ¿no? Pues eso, que el PENAC, como se dice en sus iniciales, pues podría estar con un poquito más de peso el agua urbana. Luego, más documentos importantes. El plan de SEAR. El plan de SEAR, que puede ser una ayuda fuerte para el asunto de la escasez, sobre todo por el tema de la reutilización propuesta en depuradoras, ¿vale? Que luego hablaremos sobre ello. Pues el plan de SEAR es el Plan Nacional de Depuración, Saneamiento, Eficiencia, Ahorro y Reutilización, como tenéis ahí, ¿vale? Después de distintos avances y distintos borradores del mismo, ahora mismo está de nuevo en consulta pública, si no recuerdo mal, hasta el 31 de diciembre. Y este viernes 20, o sea, pasado mañana, hay un encuentro organizado por el propio Ministerio, al que está invitado quien quiera asistir. Por tanto, si os interesa y podéis, os invito a que busquéis la información y asistáis, pidáis la inscripción este viernes de 9:30 a 12, ¿vale? Que se va a hablar de los aspectos generales del plan de SEAR, un poco para ayudar a quien quiera comentar, pues o decir si hay algún error o algo que no le parece bien, pues para que puedan ver los temas principales de este documento, ¿no? Que en teoría debería marcar las pautas generales de las depuradoras de aquí a los próximos años, ¿no? También decir que, como sabéis, en España pues estamos recibiendo multas por mala depuración desde hace años. Entonces, el tema de las depuradoras no está resuelto ni siquiera en las grandes ciudades. ¿Por qué? Porque las multas que nos han llegado primero eran de las ciudades más grandes, luego de las ciudades medias, y ahora quedaría por ver el análisis de las pequeñas ciudades y, vamos, los pueblos y las zonas más despobladas, que es donde la depuración suele fallar un poco más. Entonces, las multas de la Unión Europea pueden seguir llegando, y de hecho son multas que hasta que no solucionas el problema, pues no te dejan de cobrar, ¿vale? Entonces, de los grandes núcleos de población, que me parece que en su momento llegó una sanción por 11 de ellos, creo que ya están solucionados hasta 9, pero aún queda por hacer. Y insisto que eso es en pueblos en ciudades grandes, quedarían las ciudades medianas y luego ya el análisis de los pueblos más pequeños. Pero vaya, que el plan nacional, el plan de SEAR, va a ser bastante importante de cara a depuración y efectivamente también en el asunto de reutilización y por tanto de escasez y ahorro de agua. Otro documento importante. A la derecha tenéis el libro verde de la gobernanza del agua en España, que también ha tratado Nuria esta mañana un poco por encima en su presentación. Entonces, esto es un documento también un poco de ideas generales, político-técnico, por decirlo así, del gobierno de España, ¿vale? Sí que es verdad que no es como otras veces que hicieron borrón y cuenta nueva de gobiernos anteriores, sino que, bueno, en este caso el gobierno del PP había
iniciado las conversaciones para alcanzar un pacto nacional por el agua, con distintas reuniones con grupos de interés. Y cuando cambió el gobierno, pues se retomó aquel Pacto Nacional por el Agua, pero se le dio un enfoque nuevo, se le cambió el nombre y básicamente se relanzó con otra perspectiva, pero sí que es cierto que utilizó al menos pues parte de la información obtenida en las reuniones para el Pacto Nacional por el Agua que buscaba el anterior gobierno, ¿verdad? El problema ha sido que este libro verde de la gobernanza del agua ha quedado un poco en suspenso. O sea, yo participé como profesional, o sea, participé en distintas reuniones que además se fueron repitiendo en distintos lugares de España. O sea, yo estuve al menos en Oviedo, en Madrid, en Vitoria y en algún sitio más. Y eso era abierto a todo, bueno, a quien tuviera interés, eran más bien pues, grupos, asociaciones, etcétera. Y bueno, sí que se compartían ideas realmente y se contrastaban, pero después de cerrar el documento, que insisto en que fue el año pasado, en 2019, pues que yo sepa no se ha avanzado más con esto. Entonces, ¿qué tenía de importante dicho documento? Pues sobre todo el tema, bueno, todo es importante, está claro, pero habían algunas cosas que nunca salen de las primeras de la gran importancia que tienen, pero sí que tienen mucha relevancia, que es la fiscalidad del agua. La fiscalidad del agua es los impuestos, ¿vale? O sea, los impuestos o por qué se cobra y por qué no, o sobre todo mirando a temas de subproductos, ¿vale? Cuando hablemos de depuradoras, más en concreto, pues por ejemplo, hay un producto que es la estrubita, que es el fósforo que se saca de las depuradoras, que ahora mismo en España pues no se puede comercializar libremente, ¿no? Se está vendiendo más que nada como dentro de proyectos piloto. Entonces, muchas veces la I+D masiva por delante de la fiscalidad y de la legalidad. Entonces hay que renovar esas cosas para poder llegar a una economía 100% circular. Otra cosa que habría que cambiar, pues por ejemplo que ahora hay depuradoras que tienen la posibilidad técnica de con la energía que generan, cuando les sobra energía, reintroducirla en la red general, en la red eléctrica, y ser la depuradora un abastecedor energético, pero legalmente cuesta más el ajo que el pollo y al final pues esa energía no se aprovecha. Entonces pues eso es otra reforma fiscal a hacer. Más temas que se trataron como capítulos principales del libro verde del agua. Está el tema de la financiación, otro gran problema porque primero es que hay falta de inversión claro en el agua. Segundo es que no hay ideas imaginativas para llegar a esa inversión por parte de la administración pública, ¿no? Hay mucha propuesta por parte de empresas y asociaciones, pero como que no se llega a asimilar, ¿no? esas proposiciones de financiación para toda la inversión que es necesaria, ¿no? Que estamos además muy, muy por debajo de lo que sería deseable. Y luego otro capítulo súper importante es el que tenéis más a la derecha, que es la gestión del ciclo integral del agua en pequeños municipios. Sobre todo tema de depuradoras en los pueblos pequeñines está muy, muy, muy desangelado, ¿vale? Sigo con más documentos generales. También publicado recientemente, me parece que hace unas semanas, a final de octubre, es la Estrategia Nacional de Infraestructura Verde y de la Conectividad y Restauración Ecológicas. Pues eso, es otro documento muy extenso que habla de soluciones verdes, de soluciones basadas en la naturaleza, que de hecho desde la Unión Europea el año pasado y el anterior se hizo mucha propaganda en esto, pero que tampoco es una cosa tan avanzada, ¿no? Que, por ejemplo, una depuradora de filtro verde es una solución que ya se viene usando desde hace años y, de hecho, el primer tipo de depuradora que existió fue un filtro verde, ¿no? Entonces, bueno, intenta hablar de otra forma de hacer las cosas, pero bueno, que lo que os digo, es un documento más de tantos que tenemos, todavía estamos por la parte general, que tenemos tanto en España como en Europa, ¿verdad? De toda la documentación hay una que es especialmente relevante, que es el proyecto de ley de transición, el proyecto de ley de cambio climático y transición energética, ¿vale? Para que veáis cómo se dilatan los plazos en las tramitaciones parlamentarias y administrativas, os he hecho un pantallazo que tenéis ahí a la izquierda
de cómo se ha ido desarrollando esta ley en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico del Congreso de los Diputados, ¿verdad? Desde el primer plazo de presentación de enmiendas, que fue en junio de este año, pues luego se han ido ampliando hasta el otro día, ¿no? Estamos a 18 de noviembre, pues hasta el 14 de octubre se estuvieron ampliando las enmiendas al articulado, ¿verdad? Entonces, ahora mismo estamos, pues está sabiéndose que esto es el futuro, esto es lo que va a marcar lo que es el medio ambiente en los próximos años, la búsqueda de la neutralidad climática de aquí a 2050, que se ha hablado esta mañana, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en relación al agua hay dos capítulos muy importantes, dos artículos, perdón. El primero es el de la derecha, el 17, que habla del ciclo del agua, ¿vale? De una nueva visión, de una nueva forma de hacer las cosas. Y otro muy relevante aparte es el artículo 6. ¿Por qué es relevante? Porque es curioso que esto nunca se suele especificar de forma tan clara, que habla de una tecnología muy concreta que son las centrales hidroeléctricas reversibles y el bombeo, almacenamiento y turbinado, que os lo he señalado ahí, ¿vale? No es habitual que en una ley se hable tan claramente, una ley relativamente genérica, tenga un artículo que hable tan claramente de una tecnología concreta, ¿vale? Entonces, dentro de los usos, sabéis, como os explicaba esta mañana, que los hidroeléctricos es un uso no consultivo, esto es decir, que no consume agua, no, o sea, no se la queda, sino simplemente pues, pasa de largo por el río. En concreto, las centrales hidroeléctricas reversibles le puedes dar tantas vueltas al agua como quieras y no la pierdes, ¿no? Entonces, además, si se combina las centrales hidroeléctricas de bombeo con aerogeneradores, pues se puede hacer que esos aerogeneradores que funcionan siempre que sobre el viento, pues siempre estén funcionando elevando agua a cualquier hora, ¿no? Para luego poder lanzarla otra vez desde el depósito superior, aunque esto luego lo veremos mejor con una imagen. Pero simplemente que os quedéis con que de toda la documentación que hay, la más importante de las más importantes será esta de la nueva ley de cambio climático. Volviendo a los presupuestos generales del Estado, como decía antes que incidiría sobre ellos, a ver, ahora mismo estamos en la fase inicial, porque estamos de hecho la semana pasada, si no recuerdo mal, fue el pistoletazo de salida con el sí de la mayoría del Congreso, pero claro, ahora quedan un montón de cambios posibles dentro de las propias negociaciones que hagan entre unos grupos parlamentarios y otros. Me parece que tienen que ir a Bruselas, volver a aprobarse en Congreso y Senado, etcétera, etcétera. O sea que todavía queda un camino bastante largo por recorrer. Si os asomáis a la web del Ministerio, pues podéis encontrar distintos documentos del proyecto, perdón, distintos documentos, sí, del proyecto de presupuesto general del Estado, porque bueno, lo ponen de forma distinta para que en función del nivel con el que accedamos, pues podamos entenderlo de una forma u otra, ¿no? Os he puesto ahí un par de diapositivas, que son esta y esta otra, que habla un poco de todas las medidas que se van a hacer respecto al ODS 6, porque hay un informe aparte de cómo los presupuestos cumplen o no cumplen con el ODS 6, que es el de agua, limpia y saneamiento, y también hay otra parte otro texto, perdón, en el que ministerio a ministerio dice en qué se van a gastar los dineros, por decirlo así. Entonces, os he sacado ahí una serie de pantallazos del ministerio del MITER, ¿no? Que es el que corresponde al agua. Habla de planes hidrológicos, de análisis y programación de actuaciones de mejora, el control de estado y calidad de masas de agua, mantenimiento de presas, análisis de especies invasoras, etcétera, etcétera. Restauración ambiental, o sea, todo lo que tiene que ver con la transición ecológica y el reto demográfico en los presupuestos del Estado. Por resumir, y volviendo un poco a lo que os decía, que no estaba claro cuánto dinero va al agua si no haces un análisis punto a punto, pues por ejemplo, si os metéis en la Dirección General del Agua, en un resumencillo que se sacó del Ministerio, que decía en qué va a qué se dedican todas las partidas presupuestarias, pues habla de hasta 1.779 millones para las confederaciones hidrográficas, 180 millones para la Mancomunidad de Canales del Taivilla, que sería asimilable a una confederación más, 50 millones para sociedades estatales, que son Aquamed y Aquaes,
distintos programas de actuación divididos en los planes hidrológicos y el plan de SEAR que os comentaba antes, 520 millones de euros, gestión de infraestructuras, 152 millones de euros, etcétera, etcétera, etcétera. Sumándolo todo salen 3.200 millones de euros para 2021. Pero luego en la otra partida que era estrictamente dedicada a actuaciones en agua, pues eran 600 y pico millones de euros o 700 y pico según se hiciera la lectura. ¿Veis? Pues lo que os... O sea, que no quiero decir que esté el número bien o mal o que haya gente que mienta, no, sino lo que me refiero es que es complicado hacer la lectura real de los presupuestos cuando se da un ámbito tan amplio como es un país entero y bueno, que hay que hacer una lectura pues calmada, más calmada y concienzuda. Os preguntaréis si los grupos políticos siguen pidiendo asuntos específicos de agua y sí. Por ejemplo, pues desde la zona de Murcia siempre se ha sido muy casi beligerante, por decirlo así, aunque no me entendéis mal, con los temas de agua, todos los grupos políticos, porque claro, para la huerta murciana es súper importante, sobre todo el tema del trasvase, pero también pues otros grupos políticos pues siguen haciendo peticiones específicas en agua, ¿no? Por ejemplo, os habéis sacado ahí un tuit del diputado del Partido Regionalista de Cantabria en el Congreso, José María Mazón, que bueno, que es ingeniero de caminos como yo, por eso más o menos sí que le hago seguimiento, donde habla específicamente de infraestructuras y en concreto pues hay de infraestructuras hidráulicas, ¿no? ¿Por qué? Porque como partido siempre se habla de los accesos ferroviarios a Cantabria, de la necesidad de reformar las carreteras, sobre todo las antiguas nacionales, los puertos clásicos de entrada a Cantabria, y siempre piden también una nueva forma de entender la relación entre la Confederación del Ebro, la Confederación del Norte, del Cantábrico, perdón, y lo que es la comunidad autónoma, ¿no? Entonces, que es un partido en concreto, os lo pongo como ejemplo, pero que otros hacen igual, que sí que sigue pidiendo cosas muy concretas de infraestructuras y en particular de actuaciones hidráulicas, ¿vale? Por ir concretando ya un poco más en mi presentación, que justo ahora voy por mitad y ya voy a meterme en la parte, después de lo más genérico, a lo más concreto, ¿vale? Continúo. Bueno, como os digo, las noticias que os he ido poniendo las podéis encontrar tal cual en las web que os indico, en la captura de pantalla y con el nombre que aparece. Yo escribo en distintas revistas del sector y también tengo un blog en IAGUA. Entonces, pues así como algunas reflexiones a todo esto que siempre, por desgracia, son útiles, bueno, pues eso que escribí hace unos meses de confederaciones hidrográficas sin dinero no hay medio ambiente. Con esto me refiero a que por mucho que hablemos de medio ambiente, de inversión en agua, etcétera, etcétera, si al final los dineros pues no llegan, es que no se puede hacer nada. De hecho, una queja habitual de la planificación hidrológica es que periodo tras periodo, que son periodos de 6 años, ahora estamos en el 2015-2021 y el próximo es el 2022-2027, se comprueba que la ejecución de obras, actuaciones, etcétera, pues está en el torno del 15, el 20% de lo que se había planteado. ¿Qué pasa? Que eso que no se ha ejecutado en un periodo se acumula para el siguiente. La queja del sector implicado es que no tiene sentido hacer una planificación cuando se sabe que el 20% de esa planificación es lo único que se va a hacer, dejando sin ejecutar el 80%, contando que queda el 80% de la planificación anterior que tampoco se hizo, ¿no? Entonces, por eso que por mucho que escribamos, digamos y digamos qué vamos a hacer, pues al final si no hay dinero no se puede hacer, vaya, no se puede ejecutar nada. En paralelo, en la noticia de la derecha, que esta es de finales de septiembre, pues hice una recopilación de todo lo que en el último mes de verano, o sea, agosto y principios de septiembre, se había publicado en cuanto a inversión pública por parte de las distintas comunidades autónomas, ¿vale? Son simplemente anuncios de las comunidades autónomas diciendo la inversión que iban a hacer en agua, ¿vale? En medio ambiente y en particular en agua. Entonces veis ahí hasta 120 millones de euros de Castilla y León, destinado a municipios pequeños entre 500 y 2.000 habitantes, 675 millones desde Galicia, una gran inversión en Valencia, hasta 900 millones en Andalucía, 77 en Murcia, 40 millones aprobados, en este caso por el Ministerio, para los municipios ribereños de Entrepeñas y Buendía,
para Castilla-La Mancha, etcétera, etcétera, ¿no? Y pues hoy mismo se ha anunciado inversión, he leído en el Ayuntamiento de Estepona, en Málaga. Hace poco se hizo un acuerdo entre el Estado, el Canal Isabel II y el Ayuntamiento de Madrid para la reforma integral de las depuradoras más grandes de la ciudad, etcétera. O sea que anuncios de inversión hay muchos, lo que pasa es que luego al final esa inversión se retrasa, pasa algo o entramos en crisis, como nos pasó hace unos años y puede que nos pase otra vez ahora, y no se llega a ejecutar porque hay cosas que se consideran más urgentes, ¿no? El problema del agua de grifo y el agua en general es que sigue llegando a nuestras casas y tiramos de la cadena y se va y alguien la limpia. Entonces no hay una conciencia de que algo va mal cuando en casa no vemos nada, ¿no? Si la persona que riega pues abre su pozo y sigue saliendo agua, pues va a ser difícil que sea consciente de que el acuífero está sobreexplotado o no, hasta que de repente no empiece a salir mucha menos agua que salía antes o con mucha peor calidad, ¿no? Entonces, por eso los problemas del agua a veces no son tan inmediatos y por tanto son difíciles de hacer sensibilización con la gente implicada, que al final somos todos, ¿no? Porque todos somos usuarios del agua de una u otra forma. Problemas concretos. Aterrizando, lo que os decía de los dineros, según un estudio de las asociaciones principales de españolas, que acogen empresas de todos tipos, grandes, pequeñas, públicas, privadas y mixtas, y también servicios públicos, etcétera, etcétera, que serían AEAS y AGA, pues hay un déficit para la próxima década de inversión en agua urbana. Os hablo en este caso específico del agua urbana, no agua en general. Pues solo para el agua urbana, como ejemplo, hay un déficit calculado por las principales asociaciones de la mitad, o sea, del 50%, ¿vale? Que es lo que tenéis ahí en la imagen en rojo. O sea, serían necesarios 50.000 millones y hay un déficit de 25.000, ¿vale? Para que os hagáis una idea, para comparar números, el plan España Puede, que hablaba del dinero que va a venir de la Unión Europea, pues el Fondo de la Unión Europea para Reconstrucción va a dar a España 72.000 millones para todos los gastos que pueda tener excepcionales, con un periodo de 3 años. Solo el agua urbana, o sea, no todo el agua, solo el agua urbana, para un periodo de 10 años en este caso, necesita 50.000 millones. O sea, para que pongáis un poco en contexto, si los 72.000 millones son buenos, o sea, perdón, son muchos o pocos, ¿no? Que a veces con tanto número grande perdemos un poco la perspectiva. Volviendo a lo de antes. ¿Qué estamos haciendo desde los distintos sectores del agua? Vale. Pues a ver, desde el Ministerio se ha pedido y se va a canalizar en gran parte a través de COE que todas esas ideas que vienen en el Plan España Puede se concreten en cosas tangibles y ejecutables de forma casi inmediata para que ese dinero de Europa que puede venir no se pierda, ¿vale? Porque desde el propio Ministerio se reconoce que históricamente, o sea, no es una cosa independiente del gobierno que haya, sino que históricamente la administración muchas veces, y no solo pasa en España, más pasa también en otros países, no es capaz de ejecutar en los periodos indicados las ayudas europeas. Entonces esas ayudas se pierden. Entonces, para acelerar el poder recibir los fondos europeos es muy importante tener localizados los proyectos concretos que podrían ser destinatarios de esos fondos, ¿vale? Entonces, pues eso, sobre todo para las empresas a través de COE, que ahí están todos, o sea, por ejemplo, los agricultores están representados a través de Asaja, no sé si también de FENACOR, etcétera, las empresas a través de nosotros y un largo etcétera. Me refiero a ámbito de agua. Pues estamos proponiendo proyectos concretos que COE va a reunir en lo que llaman macroproyectos y eso los van a trasladar o lo están trasladando al gobierno, ¿vale? Un ejemplo. Hoy mismo, según estaba esta mañana preparando los últimos detalles de la presentación, desde Aguas de Galicia se ha indicado que hay una obra pendiente que es la renovación y actualización de la potabilizadora, me parece que de Vigo, y se ha dicho ya que sería deseable que la obra se hiciera con este fondo, el fondo de Next Generation, ¿verdad? Entonces,
que es un proyecto inmediato porque se puede hacer ya mismo y ese dinero, si viene de Europa, tendría un destino claro. O sea, no habría que estar inventando, entre comillas, lo de inventando, de a dónde va ese dinero que nos dan, ¿no? Entonces, es en el momento, ahora estamos justo en ese momento, en el momento de proponer proyectos concretos. Entonces, de los proyectos, en el fondo, de que es lo que ahora os voy a hablar, la inmensa mayoría, de una forma u otra, van centrados en para combatir sequías e inundaciones, ¿vale? Históricamente, todos nos ha demostrado que la memoria colectiva es muy débil para ciertas cosas. Entonces, como que la gente se olvida rápidamente de las inundaciones o no se da tanta importancia más allá de a quien le pasa de forma directa, que le afecta, o quien se acaba acostumbrando, por ejemplo, la gota fría, todo el mundo está acostumbrado en España, en la parte del Levante, que todos los años hay gota fría, que ahora se llama Dana, pero como que más allá de que le destroza la casa directamente, en la memoria colectiva no hay tanta importancia. En cambio, cuando hay sequías, pues sí parece que a la gente le afecta más el no, el ver que están los ríos secos, ¿vale? Entonces aquí os pongo una noticia de las restricciones que hubo en el País Vasco en el año 89, ¿no? Que hubo una sequía muy grande. Y sigue habiendo un problema de abastecimiento en ciertas zonas del norte, aunque parezca que no. O sea, en el País Vasco lo han solucionado en base a la realización de muchísimas obras, ¿no? ¿Por qué? Y esto ya sí que enlaza directamente con el tema de la escasez. Vamos a ver. En el norte de España llueve muchísimo, pero lo dicen los propios responsables de las zonas nortes de los asuntos de agua, que falta regulación. O sea, no hay tantos embalses como hay en otras zonas de España. ¿Por qué? Porque habitualmente siempre hay disponibilidad de agua y además, pues bueno, pues por las características de la zona, pues es complicado hacer embalses en ciertos puntos, ¿no? ¿Qué pasa? Que puntualmente, aunque de forma recurrente, hay escasez. No es lo habitual, pero puede pasar. Entonces, cuando hay escasez, aunque sea una vez cada 15 años, pues hasta hace poco no había preparación porque eso, no había una capacidad de regulación para casos extremos. Entonces, ya se ha solucionado, pero es un ejemplo de lo que puede pasar y que hay que tener en cuenta porque en las zonas nortes también hay problemas de abastecimiento puntualmente. Sin irnos tan lejos, hace 2 años en Vigo hubo que hacer casi un trasvase de emergencia desde una presa porque no estaba conectada, me parece, con el núcleo principal de la ciudad, aunque al final llovió y no hizo falta. Pero vamos, que eso es hace 2 años en Galicia, o sea que la zona norte puntualmente sí puede haber necesidad de abastecimiento urgentes. Tema de inundaciones, pues lo mismo. Inundaciones se han ido haciendo obras poco a poco porque hasta hace no tantos años la M30 se inundaba. Esto es la M30, la foto de la izquierda en Madrid, mucho antes de las obras de soterramiento, y a la derecha pues es verdad que lo de la derecha fue por una avería grande, no fue solo por lluvias, pero vamos, que otra vez se inundó la M30 justo al finalizar las obras de soterramiento, ¿no? O sea que inundaciones y sequías en España es un tema recurrente y que hay que prestarle atención. Dicho esto, y volviendo ya centrándome totalmente en los proyectos, desde las empresas se está proponiendo a través de COE al Ministerio asuntos que se pueden resumir en los siguientes titulares que veis ahí, ¿no? El binomio agua y energía, asegurar al 100% el acceso de agua potable en todo el territorio porque no está asegurado, sobre todo en los municipios más pequeñitos. Una forma nueva de relacionarse con los municipios, saneamiento igual de importante que abastecimiento. Esto es que no solo es importante que llegue agua a mi casa, sino que el agua que se va pues esté bien depurada, ¿no? Entonces, en el fondo todo redunda en estar alerta frente a una posible escasez, ¿no? A mejorar el abastecimiento mediante una captación alternativa en un pueblo que solo tenga un pozo y poco más, pues es mejorar la situación ante un posible problema de escasez, evolucionar a una versión mucho más avanzada de una depuradora que antes era básica y ahora tiene agua regenerada con el que poder regar y baldear calles, pues eso es ir en contra de una posible escasez, etcétera, etcétera, etcétera. Como os decía, estos son los principales capítulos. Entonces ahora voy a pasar un poco por cada uno de ellos
dándos ejemplos concretos y os he intentado buscar noticias un poco llamativas y muy actualizadas, ¿vale? El primero, el tema del binomio agua y energía. Esto a lo mejor está un poquito más alejado de la escasez, pero en el fondo no. O sea, estamos haciendo que mediante energías totalmente limpias y que no requieran agua para agua de uso consultivo para nada, ¿vale? O sea, ni siquiera ya para torres de refrigeración, como pueden ser las centrales de ciclo combinado o las nucleares, etcétera, sino agua simplemente para producción hidroeléctrica, pues estamos avanzando mucho y todavía se puede avanzar mucho más. ¿Por qué? Porque como tenéis ahí en el tercer punto, el artículo 6 de la nueva ley de cambio climático aboga directamente por las centrales hidroeléctricas de bombeo reversible, ¿vale? Que para que veáis el ejemplo es justo la que tenéis el ejemplo de la muela, de Cortes la Muela en Valencia, que es la imagen central, que se ve claramente la presa sobre el río, el cauce principal abajo, un depósito en la parte superior, entonces el agua se bombea entre el depósito superior y la presa inferior, de tal forma que es una producción totalmente limpia, no se pierde energía, o sea, perdón, no se pierde agua nunca. Y además el agua es perfectamente utilizable aguas abajo pues, para beber, después del tratamiento adecuado, etcétera, etcétera. Vale, por eso está apostando la nueva legislación española. Luego, ahora mismo, aunque me estoy saliendo un poco del tema de la escasez, hay muchas centrales hidroeléctricas antiguas que están caducando. La concesión que tienen a 75 años está llegando a caducar ahora. Y bueno, ya hay mucho debate político sobre cómo seguir adelante con estas concesiones, si hacerlas públicas, si que sigan privadas, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchas de estas centrales en el Pirineo. Una de ellas es la central de La Barrosa en Huesca, que justo hubo un incidente hace unos días. O sea, esta noticia es del día 8, de hace 10 días. Es la imagen de la izquierda. ¿Qué pasa? Pues que es simplemente para tener en cuenta que todas las infraestructuras hidráulicas, ya sea de depuración o de producción eléctrica, necesitan inversión, ¿vale? Es insistir en la inversión. A la derecha tenéis un ejemplo también de I+D+I, que es sobre un embalse, que es el de Sierra Brava, en Extremadura, pues un huerto solar acuático. O sea, es lo mismo que se puede hacer energía en una explanada poniendo placas solares, pues se está pensando, no, se está intentando ya hacerlo sobre ciertos embalses que en el fondo es pues otra llanura y aguas totalmente tranquilas en las que se puede producir sin necesidad de hacer expropiaciones en tierra. Como un ejemplo todavía más llamativo de Aguas del Añarbe, que sería en la propia presa que usan para abastecerse, pues poner paneles en el paramento de aguas abajo, o sea, en el muro de la presa, ¿no? O sea, para que veáis que estos son ya no tanto de I+D+I, sino casi más ideas innovadoras en el mundo del agua que no se han hecho hasta ahora y se pueden hacer. Cambiando de tema y siguiendo por otro de los puntos principales, pues asegurar el 100% de acceso al agua potable en todo el territorio. Esto sí que tiene que ver de forma directa con la escasez. Es muy, 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 muy importante abastecer de agua a el conjunto de España. Y esto pasa también por los pequeños territorios. El problema de los pequeños territorios es que muchas veces, pues eso, cuentan con una captación muy simple, o sea, un pozo, una bomba, a lo mejor una bomba de repuesto por si acaso, un depósito en las que el sistema de filtración es muy básico y una cloración, que básicamente, ya hablando mal y pronto, es echar sacos de cloro, por decirlo así, que se encarga de ello pues el alguacil del pueblo. En mi pueblo se sigue haciendo así. Entonces, que son sistemas muy básicos que habría que cambiarlos por otros más avanzados y luego también que tienen, en muchas ocasiones, dependen al 100% de un solo punto de captación. Entonces habría que darles alternativas a esos pueblos porque no pocas veces, sobre todo en verano, vemos que se abastecen por cisterna. Entonces, pues habría que dar una solución. Y es un problema muy extendido en España, aunque el problema del problema, valga la redundancia, es que afecta a muy poca gente. Entonces, veis ahí a la derecha, tenéis el mapa que uso yo siempre de zonas despobladas, que es el de la Asociación de Serranía Celtibérica, ¿vale? Todo lo que veis en amarillo quiere decir que tiene una densidad menor de 12 habitantes por kilómetro cuadrado
Y lo que veis en rojo, en particular, tiene una densidad de menos de 8 habitantes por kilómetro cuadrado, ¿vale? Esto, el resumen es que más del 50% del territorio de España está muy poco habitado. Lejos de asociarse los ayuntamientos, que es lo que sería más razonable, ahora, este año, hay más ayuntamientos que el año pasado. Hay 8.131 municipios, de los cuales hay más de 5.000, como tenéis ahí abajo puesto, que tienen 1.000 habitantes o menos. Entonces, esto crea muchos problemas, sobre todo en los más chiquitines, ¿no? Los de menos de 500 habitantes, menos de 100, etc. Hablo de municipios, luego cada municipio puede tener distintas pequeñas poblaciones, distintos núcleos urbanos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en estos son los territorios en los que aún no está instalado en muchos de ellos un sistema relativamente avanzado de abastecimiento. Por ejemplo, hablaba yo con un responsable de Asturias, del abastecimiento de Asturias, y me dice que si hace la cuenta de lo que le cuesta el abastecer a un número pequeño de personas, claro que es carísimo en comparación con lo que le cuesta abastecer a la zona de Gijón, de Avilés o de Oviedo, ¿no? Porque la concentración es claro, es brutal la diferencia entre una ciudad y un municipio desperdigado por el monte, ¿no? Entonces, que eso es un problema que hay que abordar, porque si los pueblos se van vaciando, cada vez habrá menos gente para aportar la economía suficiente a esos abastecimientos, y cuanto más viejos sean, más pérdidas tendrán, ¿no? Entonces es un problema muy, muy a tener en cuenta, que aunque afecte a poca gente en número, afecta a muchas zonas en territorio. Siguiendo con otro tema de zonas de abastecimiento, también para ahorrar y estar prevenidos frente a la escasez, pues otro tema de I+D+I. Por ejemplo, tener la etapa de Navacerrada a la izquierda, de Canal de Isabel II, que bueno, que está innovando con unas cositas que se llaman bolas de sombra, que eso de la izquierda es un decantador que debería estar al aire, por decirlo así, al sol, y con su evapotranspiración correspondiente, ¿no? Pues así tapándolo con esas bolitas, que es lo que hace que tenga esa pinta negra, digamos, esa forma, ese color negro, pues se evita la evapotranspiración, y además también se reduce el consumo de cloro por el propio sistema de la potabilizadora, ¿no? Para que veáis que también se hacen sistemas de I+D+I en las potabilizadoras todavía, ¿no? Y se van a seguir haciendo. Esto es un túnel de trasvase de agua desde una presa, o sea, de aducción, de traída de aguas, vaya, desde una presa hasta una potabilizadora, para que veáis que muchas instalaciones de estas necesitan reparaciones urgentes, ¿no? El problema es que muchas veces no hay plan B, o sea, no hay una opción que puedas cerrar este túnel, por ejemplo, en este caso, porque no hay alternativa a mandar el agua desde la presa a la ciudad por otro túnel, ¿no? Entonces, las reparaciones de estas instalaciones muchas veces son muy complicadas porque no hay alternativa durante la reparación, ¿no? Para que veáis cómo puede estar un túnel de agua. Esto está en funcionamiento en España, ¿eh? O sea que no está todo hecho, y lo que esté hecho necesita reparación y mantenimiento, que a veces por falta de dinero o por falta de posibilidades logísticas no se lleva a cabo. Pues entramos cada vez más con los sistemas de I+D+I de innovación. Hay una nueva forma de relacionarse con los municipios, sobre todo con los grandes, pero también con los pequeños, ¿no? Por hablar de algunos, pues con los pequeños, por ejemplo, arriba a la derecha tenéis una antena de comunicaciones de una empresa de agua. Pues en no pocas empresas de agua, las comunicaciones necesarias para manejar las instalaciones más remotas, pues aprovechando que se lleva comunicación vía internet, vía cable, etcétera, pues son los propios pueblos de la zona los que, mediante un acuerdo con la empresa de agua, pues aprovechan esa internet para la vida civil, ¿no? No solo para la instalación de la empresa, sino pues la utilizan los pequeños pueblos, y de esa manera en no pocos municipios ha llegado el servicio telefónico en su momento, y ahora la red telefónica móvil, ¿vale? O sea que es un ejemplo de colaboración directa entre las empresas y los territorios más despoblados, ¿vale? Luego, a la izquierda tenéis un ejemplo de factura simulada del canal Isabel II, que lo pongo como ejemplo de los avances que hay en la relación con los clientes, ¿no? Ya no es solo que te atiendan de una forma u otra, sino que cada vez se hacen más sistemas, como puede ser este ejemplo fácil de simulación de factura, para que estemos más implicados con el servicio de agua
para que entendamos mejor cómo funcionan y para que, no sé, que la relación entre municipio, ciudadano y empresa sea mejor, ¿no? Más, tema de coche eléctrico y aprovechamiento energético en calle. Tenéis abajo una flota entera de coches eléctricos de Aguas de Valencia que se carga pues eso, en una instalación. Tenéis arriba una mini turbina en una tubería de agua urbana que sirve para cargar coches eléctricos, aunque ahí no se ve el cargador, o incluso móviles también en otras zonas, ¿vale? Abajo a la derecha, un ejemplo que sí que tiene que ver con escasez e inundaciones. Eso es el parque inundable de La Marjal en Alicante, que bueno, es un parque aparentemente normal y corriente, pero que cuando llueve pues funciona como tanque de tormentas, ¿verdad? Entonces sirve para prevenir de inundaciones y que un montón de suciedad llegue directamente al mar, como ha pasado en otras ocasiones. Todo lo que voy explicando un poquito rápido, porque ya me estoy acercando a la hora, luego si queréis en la fase de preguntas me preguntáis sin problema. A ver, saneamiento igual de importante que el abastecimiento, efectivamente, porque normalmente los pueblos, sobre todo, se centran en que, claro que lo más importante es que llegue agua a sus habitantes, ¿no? Pero muchas veces se descuida el sistema de saneamiento, ¿verdad? En muchos pueblos pequeñines, de momento, lo único que hay es un traslado de las aguas desde el centro del pueblo al cauce más cercano sin ningún tipo de depuradora o con una depuradora absolutamente obsoleta. Y eso sigue pasando en España en muchos sitios. Y además a veces en pueblos que no son tan pequeños, ¿eh? No hay que echar solo la culpa a algunos pequeños municipios. Entonces, es importante invertir en esto. ¿Por qué? Porque también tiene que ver con escasez. Si nosotros estamos haciendo que el agua que tenemos en superficie se deteriore por contaminación difusa, sobre todo en relación al tema de los nitratos de agricultura, o que se deteriore ese agua en superficie y también subterránea por un mal uso o una nula depuración de las aguas residuales urbanas, pues estamos haciendo que el poco agua que tenemos encima esté contaminada y dificulte mucho su uso o encarezca su potabilización, ¿no? Y eso en el fondo redunda también en la escasez. Por eso lo es importante tener en cuenta que es súper, que tiene que ser prioritario proteger la salud de los cauces, ¿no? Del agua que circula por ellos para no deteriorar su calidad y que redundaría al final en escasez. Aquí es donde más se puede trabajar, o uno de los sitios donde más se puede trabajar dentro del ciclo del agua urbana, en este caso, vuelvo a decir, para el tema de proteger a la gente de la escasez, ¿no? Entonces, se está cambiando el concepto de depuradora, se está yendo incluso a un nuevo término que es biofactoría, que usan ya algunas empresas, ¿no? Entonces, en una depuradora lo que entra es agua sucia, agua contaminada o agua que transporta contaminación. Y de ella podemos sacar agua depurada, agua regenerada, energía, biocombustible, abono para agricultura, electricidad para cargar flotas de coches, incluso se podría introducir en la red general de electricidad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, hay muchos proyectos diferentes de las empresas de agua para poder evitar esa pérdida de recursos, ¿no? Y hacer que la depuradora, más que una planta de desechos como era antiguamente, pues sea pues una planta de revalorización de todo lo que puede ofrecernos el agua, ¿no? O sea, lo que tengo que comentaros ahora, que es la última parte de la presentación, justo para estos 10 minutillos, son distintos proyectos concretos, ¿vale? De I+D+I en el sector del agua urbana, ¿vale? Entonces, a ver, por ejemplo, y además son proyectos algunos de empresas concretas, como tenéis ahí la depuradora de Granada, si no recuerdo mal, que tenéis a la izquierda, y la depuradora creo que es de Chiclana de la Frontera a la derecha, si no recuerdo mal, ¿vale? A ver, el concepto de biofactoría
dice eso, ¿no? Que de una instalación depuradora antiguamente concebida como sitio de desechos y poco más, hay que cambiar el concepto y tener presente que es un centro de valorización de residuos, ¿vale? Entonces, ¿qué queremos hacer con las depuradoras? Pues que, por supuesto, tengamos el agua de la mayor calidad posible para devolver al cauce, pero que aprovechemos y hagamos el máximo posible por reutilizar el agua siempre que sea necesario. Por ejemplo, creo que en Murcia, entre agua desalada y agua reutilizada de las depuradoras, el porcentaje es altísimo, llegando a que casi el 100% del agua que se depura se reutiliza. ¿Vale? Entonces, el ejemplo de Murcia, que es el más claro por el tema de las necesidades hídricas que tienen allí y justo de la escasez hídrica, pues tiene que ser poco a poco ampliable a otras zonas de España. Proyectos de I+D+I que se están usando, por ejemplo, en Chiclana, la imagen de la derecha que veis, el agua verde no es agua, es una forma de generar biocombustible a través de algas. O sea, es un proyecto mucho más largo, que os invito a buscarlo en internet, pero para que veáis la cantidad de cosas que dentro de una depuradora se puede hacer. No solo conseguimos regenerar agua, no solo conseguimos depurar agua, sino que también conseguimos biocombustibles, pero a veces lo conseguimos de forma experimental a través de algas, en este caso. ¿Vale? Como os he dicho, en las depuradoras se puede conseguir, a través de la valorización de los lodos, en este caso, se puede conseguir también pues gas que sirva para hacer biocombustible. Entonces es el ejemplo de la depuradora de Guadalajara, que es la que tenéis a la izquierda, que en una planta piloto iban a cargar, me parece que eran 2 coches de la flota municipal, ¿vale? Que iban a, no me acuerdo si a biodiesel o a biogás, pero vamos, que la posibilidad es amplia, ¿no? Ya empieza a haber depuradoras que han instalado cargadores para sus vehículos eléctricos en la propia depuradora, ¿no? Con la energía eléctrica que se genera. Pues también es una opción. A más, pues dentro de poco veremos flotas de autobuses que se carguen, o al menos pequeñas flotas que se puedan cargar en pequeñas, o sea, en grandes depuradoras. También se habla de la idea mucho más lejana de momento de incluso obtener hidrógeno a través de, bueno, ya de proyectos muy avanzados. Y este que se anunció, tenéis a la derecha, de la primera hidrogenera de Madrid, yo no he vuelto a tener noticias y esto creo que es del año pasado, pero vamos, que veáis que se sigue investigando. Más, proyectos de agua en I+D+D en agua, pues tenéis, por ejemplo, para evitar escasez, es muy importante mantener los cauces limpios, ¿no? Entonces, para eso hay mucho problema justo con las lluvias, ¿no? Las lluvias es una cantidad de agua brutal por metro cuadrado que cae muy rápido, sin necesidad de que sea una gran tormenta. Entonces, ¿qué ocurre en las ciudades? Pues que hemos hecho que todo esté construido, todo sean aceras, todo sean carreteras, y eso al final lo que hace es impermeabilizar totalmente el terreno y el agua no puede infiltrarse, sino que al final acaban las alcantarillas y se recoge en un colector que llega a una depuradora y que si no tiene capacidad suficiente, pues vierte al río, ¿no? Pues para evitar eso se han desarrollado los tanques de tormentas, los parques inundables que os comentaba anteriormente y también el pavimento drenante. Una planta de I+D+I en el pavimento drenante la tenéis abajo a la izquierda, que es del Canal Isabel II y ha servido pues para distintos proyectos. Por ejemplo, los que seáis atléticos, el nuevo estadio del Atlético de Madrid, todo el parking está hecho con pavimento drenante para que en caso de lluvia pues no haya problema y de pequeñas inundaciones y ese agua pues sea absorbido, por decirlo así, por el propio suelo del parque, ¿vale? Pues eso también es una forma de evitar problemas de calidad en las aguas de los cauces. Más aprovechamientos, las 3 imágenes de arriba tienen que ver con el fósforo. Lo de la izquierda es una tubería de una depuradora que se asemeja al colesterol que se nos quedaría en las venas. Entonces, ese colesterol es fósforo que en algunas depuradoras, por el proceso que tienen, pues queda incrustado en las tuberías. Entonces, hay ya plantas experimentales, que esto es lo que os decía, que avanza más rápido la ciencia que la legislación, que extraen ese fósforo y
lo producen en forma de estrubita, que son las bolitas blancas que veis en la imagen esa de las manos. Entonces, esto es lo que ahora mismo se tiene que vender de forma, bueno, no se tiene que vender, se llega a acuerdos para colocarlo, por decirlo así, pero que no está avanzada la legislación y no se puede vender como tal ahora mismo. Creo que es una forma de exprimir aún más todo lo que se puede sacar de las depuradoras. Lo que tenéis abajo es un motor de un generador de gas. Os he puesto una foto que salgan los 3 personas pues, para que comparéis el tamaño. Con esto podemos valorizar los lodos de depuración y bueno, pues sacar toda la energía que os he comentado anteriormente, que incluso puede valer para el aprovechamiento, autoconsumo normalmente de depuración, entre el 50% más o menos del gasto eléctrico de la depuradora se puede cubrir con estos sistemas de aprovechamiento de gas y energía, incluso algunas veces el 100%, ¿verdad? Pues esto todavía se está investigando y avanzando mucho. Por ir acabando, unos sistemas que se están utilizando muchísimo y se están implantando poco a poco las depuradoras, pues todo lo que tiene que ver con el Internet de las cosas, Machine Learning, automatización, sectorización, etcétera, 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 ¿no? Entonces, hay muchos ejemplos de ello y yo os propongo uno que yo conocía porque se estaba instalando en la depuradora que trabajé yo un tiempo, que es el de Acciona y el Canal, que se llama SCREEN, Sistema de Control Remoto de Eficiencia Energética en la Nube, que básicamente era un sistema para poder controlar todas las instalaciones hidráulicas de forma casi remota y dar las órdenes a todos los trabajadores a través de sistemas web, de iPad y cosas así, ¿no? O sea, una nueva forma de trabajar que redunda en un mejor aprovechamiento del agua, un mejor aprovechamiento energético de la instalación hidráulica correspondiente, etcétera, etcétera. Más, a la derecha tenéis el DINAPSIS, que es un centro de control avanzado del agua, que esto se está instalando sobre todo en zonas del Levante. O sea, el primero creo que es de Benidorm, si no recuerdo mal. Y aquí lo que es, básicamente, es un centro de control de datos, no solo de cómo está el sistema, la red de agua de la ciudad en ese momento, sino las temperaturas que se esperan para los próximos días, las lluvias que se esperan para los próximos días, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Con esto qué se consigue? Se consigue aprovechar íntegramente el agua, evitar posibles periodos de escasez. ¿Por qué? Porque te puedes adelantar con este sistema a las decisiones a tomar en los próximos 7 o 15 días en función de si va a llover o no, cuánta población hay en ese momento viviendo en la ciudad. Recordad que Benidorm es una zona muy turística y cambia mucho el consumo y se ha notado muchísimo con el vaciamiento de los hoteles a causa de la pandemia. Causa muchas diferencias el consumo en función de si es temporada alta, temporada baja, de hoteles, etcétera, etcétera. Pues todos los datos de eso, de población, temperatura, precipitaciones, viento, agua, etcétera, etcétera, se pueden meter en este sistema y te ayuda a gestionar en previsión de inundaciones y sequías el funcionamiento de todo el sistema hidráulico de principio a fin de forma pues totalmente controlada y adelantada en el tiempo, ¿no? para que no haya problemas. Ya solo por comentar dos cositas más que se salen un poco de lo que es específicamente el tema, pero que es importante, es el tema de la concienciación. Y el tema que la ciudadanía nos haga un guiño a nuestro favor y que apueste por las inversiones en agua urbana. O sea, está demostrado que una obra para renovar una tubería que pierda agua, una tubería de agua potable o de agua sucia, efectivamente estás evitando la escasez, pero lo que haces es entorpecer al vecino porque le has abierto una zanja para cambiar una tubería y poner otra nueva que él en el fondo no ha notado, ¿no? Entonces, para evitar ese rechazo social a las obras de este tipo, se recomienda que cada vez que se haga una actuación, sobre todo si es una actuación no de emergencia, sino una actuación de renovación de tubería planificada, se aproveche para cambiar algo en la superficie, ¿no? Pues oye, aunque sea cambiar un pelín la acera o poner unos maceteros nuevos, pero que el ciudadano vea que se ha hecho algo en su calle que le ha favorecido, aunque sea estéticamente. Esto parece así como muy poco ingenieril, por decirlo así, o científico, pero es que hay que ayudar a que la gente se conciencie y que apoye la inversión en estas cosas y es una forma de enganchar al ciudadano, ¿no? De decir, oye, mira,
cada vez que renuevo la agua urbana, pues también mejoro un poco la calle, tanto por arriba como por abajo, ¿no? Pues eso, de ir el urbanismo puro y duro que vaya en línea con las inversiones en agua urbana. Y luego ya como detalle, también para involucrar más al ciudadano, pues hacer un sistema de, no sé, de infraestructuras auxiliares, aprovecharlas para turismo, sobre todo también hacer alianzas entre cultura y turismo y zonas despobladas e infraestructura, pues para ayudar a las zonas con menos posibilidad de desarrollo por el tema de su baja densidad de población, que aquí también las empresas de agua tienen mucho que hacer. Y ya os digo que esto no es estrictamente de escasez, pero bueno, me parece importante comentarlo. Y poco más. Perdonar si he ido muy rápido la último tramo de la presentación, pero bueno, creo que más o menos he encajado tiempos. Y si tenéis alguna duda, pues ahora Diana me guía.